Eso, están bien despiertos. Está bueno el café. Amén, 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 amén. Voy a empezar rápido porque en veces me paso de tiempo y ya estamos aquí una hora y pues al Oliver no le gusta que esté aquí por una hora porque se enoja y me regaña y ya no me invita y pues quiero que me sigan invitando. Tengo 1 hora y media para hacer este mensaje. No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Listos? Yo vengo bien listo, ya tengo la plática bien, ¿cómo se dice? Masticadita, así como la agarré, la mastiqué, saqué esto, metí esto, y pues Señor, ayúdame con esto, ¿qué quieres que diga aquí? Y ahí les va, ¿listos? Ahí les va. Oh, pues, ¿listos? Tenemos que estar listos, de que se les prenden las antenitas y Señor, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres enseñar? Ahí les va, voy a empezar con esto. Jesús, ahí les va. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. El primogénito sobre toda la creación, por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Amén. Entonces, ¿por qué Dios permite cosas malas? ¿Por qué? Si todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, sean principados o autoridades, ¿por qué Dios permite cosas malas? Yo sé que muchos han preguntado esa pregunta y se siguen preguntando esa pregunta. Hay gente que se desanima y se va de la iglesia porque están pasando por cosas malas o situaciones dificultosas y tiran la toalla con Dios porque no entienden por qué Dios permite cosas malas. Una vez, no sé si algunos de ustedes han mirado esta serie. Esta serie es una de mis series, no sé. ¿Cómo? ¿Serie? Favoritas. ¿Por qué? ¿A poco el pastor ve eso? Sí, me encantó y de hecho la quiero ver otra vez. La primera parte de esta serie, el primer capítulo y el primer episodio empezó que los vikingos entraron a un nuevo territorio, a Europa. Entraron, donde hicieron, ahí hay oro, hay esto y aquello, y vamos a buscar. Y el primer lugar que llegaron fue a un monasterio. ¿Monasterio? Y lo saquearon. Saquearon, violaron y se llevaron y dieron muerte a los sacerdotes que estaban allí y se llevaron a unos prisioneros y luego también les dieron muerte a esos menos a uno. Y de hecho se preguntaron el uno y el otro, ¿por qué me mantienes vivo? Y el otro decía, pues no sé, pues ni yo sé. Entonces la pregunta otra vez, ¿por qué Dios permite cosas malas? Estas personas no estaban haciendo nada malo. De hecho, estaban buscando de Dios. Y me quedé cuando estaba mirando y le digo, Señor, ¿por qué? No entiendo. No entiendo. Los colgaron a los sacerdotes. Violaron a las mujeres que estaban ahí. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Alguna vez se han preguntado eso? A lo mejor es posible que se estén preguntando esa pregunta hoy. A lo mejor están en una situación ustedes donde se están preguntando ¿por qué? Si Dios tiene el mundo entero en sus manos, ¿por qué suceden cosas malas? Mientras exploramos esa pregunta,
quiero que sepamos que y reconozcamos que Cristo también vivió cosas malas. ¿Sí? En Mateo 27, 45 al 46 dice, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde toda la tierra se quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, y lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa palabra abandonado también significa ser rechazado. Jesús estaba en la cruz y tenía un profundos sentimientos de abandono y rechazo. Antes de ser crucificado, todos lo habían abandonado, incluso sus propios discípulos, sus homies, sus compas. Y luego fue arrestado, lo golpearon, lo chicotearon, lo escupieron, lo colgaron en la cruz con clavos en sus manos, clavos en sus pies, tanto dolor y el sentir de abandono. Iglesia, esto tenía que suceder. Esto tenía que pasar. Este era el camino que tenía que vivir para llegar donde él necesitaba ir. Ahí les va esta. Si no lo sabían, lo van a saber. La obediencia, Nadir. La obediencia, Víctor. Va a doler. Ojalá que no vengan, y voy a acercar a Cristo y todo va a estar perfecto. Le voy a pedir y me va a contestar todas mis oraciones. Yo le he estado pidiendo un Ferrari y todavía no me llega. A lo mejor le puedo cantar la canción de Bad Bunny. Quiero comprarle un Ferrari a mi novia, pero no puedo. No tengo dinero. La obediencia va a doler. La Biblia le dice que nuestro Padre Celestial lo abandonó. En ese momento Jesús sintió el rechazo de su Padre Celestial. Si alguna vez te has sentido abandonado o rechazado, a lo mejor sientes eso en este momento, es doloroso. Sé que muchos de nosotros podemos identificarnos, ¿sí? ¿Cómo? Identificarnos, ahí está. Con eso. Porque tal vez tuviste un cónyuge que te arrancó el corazón y te abandonó. Tal vez fue uno de tus padres o tal vez fue ambos padres que te abandonaron cuando eras un niño o un adolescente y te sentiste rechazado y abandonado. Tal vez fue tu novia o un novio que te rechazó y te dijo, no quiero nada contigo. Pero aún peor cuando te sientes abandonado por Dios. Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué me está pasando esto? Dios, ¿te importó? ¿Me oyes? Sé que algunos se están sintiendo así hoy. Dios, ¿dónde estás? Aquí está esta foto que me impacta. Aunque no lo crean, Cristo reaching out. ¿Cómo se dice reaching out? ¿Cómo?
nos busca, nos persigue, aún en tu dolor. Hay muchos que a lo mejor están pasando por una situación que se sienten abandonados, o a lo mejor están preguntando, están dudando que si Cristo los escucha o no los escucha, y por qué me está pasando esto, y hasta a lo mejor se están preguntando, ¿lo causé yo? Tal vez ¿has pensado que no vale la pena vivir? Que no vale la pena vivir esta vida. Y a lo mejor has tenido pensamientos suicidas en tu mente. ¿Por qué está pasando esto, Dios? Si eres real, ¿en dónde estás? No hay nada como sentirte completamente solo y preguntarte, ¿en dónde está mi Padre Celestial? Y cada vez que tenemos estos sentimientos, lo que puede suceder, podemos terminar rechazando a Dios. Lo he visto una y otra vez. He visto personas que se sienten que Dios los ha abandonado y Dios me dejó, me ha rechazado, y luego terminan enojándose con Dios y empiezan a dudar de Dios y huyen de Dios en vez de correr hacia Dios. He visto gente enojarse con Dios. Y dejan de orar, y dejan de leer la Biblia, y dejan de dar, y dejan de servir, y dejan de venir a la iglesia. Hoy quiero que aprendamos cómo podemos responder cuando nos sentimos abandonados por Dios. Les voy a dar 3 respuestas. La primera es esta, aquí está su relleno. Recuerda que Dios te ama y está contigo. Es importantísimo. Que sepamos de corazón que Dios nos está persiguiendo, que Él nos está cargando, aún en tu dolor, aún en tu situación, que Él está caminando contigo. Si eres seguidor de Cristo, incluso en tu peor día, Dios está contigo. Dios no te ha abandonado en tu peor día. Dios está contigo. God is with you. Mateo 28:20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ¿quién? Siempre hasta el fin del mundo. No importa qué tan lejos te sientas de Dios en este momento. Dios está contigo. Quizás te sientas abandonado, quizás te sientes solo, pero puede que sea difícil en este momento, puede que estés confundido. Dios, ¿de dónde estás? Dios, ¿estás conmigo? Está contigo como el aire que respiras. Debido a que Dios está contigo, puedes preguntarle todas tus preguntas difíciles. Hay veces que no nos animamos a preguntarle a Dios esas preguntas que tenemos, que posiblemente no estamos entendiendo, preguntas difíciles. Hebreos 4, del 15 al 16 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. El 16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Ve al trono de la gracia con confianza. Acérquense a Dios con sus oraciones audaces, con sus preguntas
audaces, con sus preocupaciones audaces. Dios no se va a enojar con ustedes, como cuando sus hijos vienen con ustedes. ¿Se enojan? ¿A poco te enojas, Jessica? Llévenle tus preocupaciones. Lleva tus preguntas difíciles. ¿Por qué pasó esto, Dios? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué se murieron? ¿Por qué se están muriendo? Dios, ¿por qué me dejaron? ¿Por qué el divorcio? ¿Por qué el cáncer, Dios? ¿Por qué hay niños con hambre en el mundo? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la trata de personas? ¿Por qué el abuso? ¿Por qué el dolor? Dios, ¿por qué no interviniste? Sé que eres el Dios todopoderoso. ¿Por qué no llegaste y hiciste algo? ¿Por qué no estás haciendo nada? Igual que Cristo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Puedes llevar tus preguntas difíciles y audaces a Dios. Y esto es lo que dicen las Escrituras. Cuando vayas con valentía al trono de Dios, dice que recibirás misericordia y ayuda cuando más lo necesites. Es posible que algunos de ustedes estén pensando, sí, guau. Ha habido momentos en mi vida, sin duda, donde me he enojado con Dios. He estado confundido. Dios, ¿por qué no hubo amor en mi casa? ¿Por qué? Fui a una conferencia la semana pasada en Ciudad de México. Y la verdad me entró un poquito de celo. Porque la familia pastoral ya está en la 4ª generación. Misionero, pastor. ¡Wow! Y pues la verdad, yo no crecí en la iglesia. Mis papás eran narcotraficantes. Yo soy el primero de mi familia. Y lo que me anima es que eso puede cambiar, que las siguientes generaciones puedan seguir. Amén. Debido a que Dios está contigo esta temporada, es una parte de tu historia y no tu historia completa. Jesús fue abandonado en la cruz, pero ser abandonado en la cruz fue solo una parte de la historia. El dolor era parte de su historia. La mayoría de nosotros conocemos el resto de la historia. Que al 3er día Jesús resucitó de la tumba. Había un propósito en su dolor. El abandono monetario fue parte de la historia y no la historia completa. Ahí les va, 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco la manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora en la tierra lo sabemos en parte,
No lo podemos ver, los podemos imaginar cuando tenemos la confianza en Dios. De los que aman a Dios, todas las cosas ayudan bien. Y que este momento de tu historia no es tu historia completa. Es un capítulo. Dios está escribiendo con nuestra situación. Imagínense sentado en un mesabanco escribiendo el libro de Hechos. El libro de Hechos todavía no se termina. Oh, ahí está Jessica. Y esto es lo que pasó. Y esto sucedió. Pero sigue confiando. Se sigue levantando. Oh, ahí está esa situación con Nadir. Le está escribiendo. Y se desanimó. Y se sigue levantando. Y ahí está pasando. Y wow. Es un capítulo de tu libro que Dios está escribiendo. No dejes que un capítulo de tu vida define el resto de tu vida. Sé que en mi propia vida miro hacia atrás y en temporadas dolorosas y temporadas desafiantes, momentos que decía, Dios, no sé cómo voy a superar esa situación. Todo lo que veo y todo lo que siento es mi dolor. Pero es sorprendente lo que hace el tiempo. Ahora puedo mirar hacia atrás 5 o 10 o 15 años después y puedo darme cuenta de ese momento de mi vida, de que el dolor que era parte de mi historia no fue toda la historia. Era un capítulo de mi libro. Y no fue el libro completo. Ahí les va, el segundo relleno. Los animó a convertir nuestro ¿por qué Dios? En ¿qué Dios? Siempre que estés enfrentando un capítulo difícil en tu vida y sientes que Dios no está contigo, pregúntale a Dios, ¿qué quieres enseñarme? Algo lo que la Biblia dice que está bien interesante en Hebreos 5:8 dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Ay, ay, ay. Tómale foto. Tómale foto de ahí, póngaselo, tómale foto. Jesús aprendió la obediencia por su dolor en la cruz y gritó, ¿por qué me has abandonado? Pero comprende que Jesús permaneció en la cruz por el por qué. El qué de la situación. Jesús sabía que era el camino para salvar la humanidad. Ojalá podamos captar esto, que siempre que estás pasando por una temporada difícil, tenemos que cambiar el chip del por qué Dios estoy en esta situación, a qué quieres enseñarme. Porque lo que puede pasar, a lo mejor están unos de ustedes en esta situación, podemos terminar cuestionando el carácter de Dios, cuestionando, que es cuestionando el carácter de Dios, cuestionando su bondad, cuestionando su amor, cuestionando sus promesas. No quiero que los quedemos estancados en el por qué Dios. ¿Por qué? No quiero que los quedemos atorados. Que no quiero que los tumbe. No quiero que pierdamos nuestra fe en el por qué Dios. Pregúntenle a Dios, ¿qué estás tratando de enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme?
Yo sé que hay un propósito en este dolor. Ahí les va esta pregunta. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres hacer en mí? What do you want to do in me? Ahí les doy un ejemplo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía lo que se describió como un aguijón en la carne. Y en tres ocasiones diferentes le pidió a Dios, Dios, quita este aguijón de mi carne. Y Dios no lo hizo. Y fácilmente podía haberse sentido rechazado o abandonado por Dios. Pero quiero que veas la respuesta del apóstol. Miren lo que dice en 2 Corintios 12:7. Dice esto: para evitar que me volviera presumido. Por estas sublimes revelaciones. Porque Dios le estaba llenando, le estaba dando proyectos y misiones y propósitos y bases, para que no se volviera presumido. Porque como humanos tenemos esa tendencia. Dice, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Pero quiero que note que no se quedó en el ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? No le preguntó 200 veces, no le preguntó 2000 veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Con verdad, convirtió el por qué en qué. Dios. Y Dios le dijo, hey, para evitar que en te enaltezcas. Pablo se dio cuenta que lo que parecía un rechazo de Dios, en realidad era Dios tratando de hacer algo en su interior. Siempre he dicho que cuando Dios estamos en el valle, estamos en el taller. En el taller. En el taller. En los días malos pueden revelar lo que hay en nuestro interior. Los días malos pueden revelar donde nuestra fe puede ser débil. A lo mejor en nuestros días malos, a lo mejor puede revelar un pecado con el que estamos luchando. Algo que nos impide llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. En los días malos, esto es lo que he aprendido. Tengo que aprender a administrar bien mi dolor y decir, Dios, ¿qué quieres hacer en mí? No quiero que pierdamos lo que Dios quiere hacer en nosotros porque estamos renegando. Porque igual que Pablo, es posible que estés tratando de lograr algo, que esté Dios tratando de lograr algo en ti en el valle. José tuvo que estar en el pozo, tuvo que estar en la prisión para poder estar en el palacio. Dios podría estar tratando de usar ese dolor para tratar con el orgullo, con lujuria, con la mentira, con la avaricia, o a lo mejor un punto ciego en tu vida. Amor, nomás es de preguntar por qué. En vez de preguntar el por qué, Dios, de cambiarlo, ¿qué quieres hacer en mí? Aquí está otra pregunta. ¿Qué quieres hacer a través de mí? Cuando Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida, ahí les va.
Cuando Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida, muchas veces tú y yo encontraremos dolor. Y a lo mejor te puedas sentir como esta foto. Encontraremos problemas, encontraremos pruebas, encontraremos muros. Cuando Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida, y si lo quiere hacer, muchas veces tú y yo encontraremos dolor, encontraremos problemas, encontraremos pruebas, encontraremos muros, y Dios siempre tiene un propósito en el dolor. Y en el peor día de Jesús, ahí les va, Jesús pagó la deuda del pecado por toda la humanidad en la cruz. En el día más doloroso, cuando Cristo se sintió abandonado, había un propósito en el dolor. Dios Padre hizo algo poderoso a través de Jesús, y podemos celebrar hoy que tenemos el perdón de los pecados porque había un propósito en el dolor. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Y lo que quiero decir a cada uno de ustedes, sí se puede. Sí se puede. Sí puedes soportarlo. Sí puedes caminar por el valle. Menospreciando la vergüenza que ella significaba, la cruz, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Iglesia, tu recompensa viene. No tires la toalla, tu recompensa viene. La luz al final del túnel viene. Jesús soportó el dolor de la cruz porque estaba concentrado en el qué. ¿Qué quieres hacer, Dios, a través de mí? Y se estaba enfocando en eso. Yo sé que muchos saben lo que Dios estaba haciendo con Pablo. Escribió casi todo el Nuevo Testamento. Empezó iglesias, levantó líderes poderosos. Dios usó el aguijón en la carne, el dolor, para hacer algo grande en su vida. Amén. Iglesia, Dios usa nuestro mayor dolor como camino de lanzamiento para nuestro mayor llamado. Tu mayor ministerio puede surgir de tu mayor sufrimiento. Cuando pienso de mi vida, ¿no? Donde no había dolor, no había amor en mi casa, violencia entre mis padres, drogadicción, prisión, deportado, y ahora estoy aquí como pastor. ¿Fue doloroso? Sí. Sí. El cuestionamiento, ¿por qué, Dios? ¿Por qué tanto sufrimiento en mi vida? ¿Por qué no recibí amor en mi casa? Dios tomó todo ese dolor y Él lo estaba usando o lo está usando en mi vida hoy. Hoy tengo una carga por la gente herida. Tengo un corazón por las personas que están rotas, adictas y abusadas. Dios tomó mi dolor y lo está usando para su propósito. Dios tomó mi dolor, mis errores, y ahora lo está usando como un ministerio para ayudar a otras personas destrozadas y a otras personas adictas, deportadas, y otras personas que sienten que no pueden superarlo. Dios tomó mi mayor dolor y lo usará para el mayor ministerio.
Y si lo hizo en mí, lo va a hacer en ti. Número 3. Cuando no puedes ver la mano de Dios, confía en el corazón de Dios. ¿Qué ha sido su historia en tu vida? ¿Qué ha sido su historia contigo en tu vida? Cuando no puedes ver la mano de Dios, confía en el corazón de Dios. Cuando estás pasando por días difíciles, días malos, es importante recordar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea tenga vida eterna. Jesús confió en el plan de su Padre Celestial. Tú también puedes confiar en Él. Lucas 23, 46 dice: después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Pero interesante, ¿no? No sé si lo están captando. Primero dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego se da la vuelta y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, Dios, todavía confío en ti. No es fácil, pero todavía confío en ti. Es doloroso, pero todavía confío en ti. Me están haciendo daño, pero todavía confío en ti, papá. Víctor, hay que cambiar aquí un poquito la atmósfera, bro. Vamos. Estoy a punto de cerrar, ya me pasé de tiempo. No, nada nuevo, ¿no? No sé si conocen la historia. Yo sé que muchos aquí leen la Biblia. La historia de Pablo. Pablo fue arrestado. Fue usado por Dios. Dios tenía planes para él y se cumplieron y pasó por un chorro de cosas. Fue arrestado por predicar el evangelio y estaba a bordo de un barco camino a Roma. Y llegó una tormenta y la tormenta destrozó el barco y casi se ahoga, ¿sí? Y una vez a salvo llegaron a una isla llamada Malta. Yo sé que muchos conocen la historia. Pablo iba a Roma, pero la tormenta lo llevó a Malta. Ahí les va. Malta es una temporada que no planeabas experimentar. Malta es una situación dolorosa familiar. Malta es una relación que no vistes terminar. ¿Han estado en Malta? Y luego, estando en Malta, Pablo va para hacer un fueguito porque estaba frío, ¿no? Y levanta un montón de leña y estaba echándole al fuego cuando una víbora le muerde la mano. ¡Wow! Así que volvemos a todo lo que le pasó a Pablo. Está en la prisión por predicar el evangelio. Nefraugó. ¿Sí? ¿Me entendieron? Y casi se ahoga. Y atrapado y varado en un lugar desconocido. Y justo cuando cree que llegó a un lugar seguro, una serpiente lo muerde. Pablo hizo todo lo que debemos aprender a hacer cuando hay una mordida, una tormenta en nuestras vidas. La Biblia dice que Pablo se sacudió la víbora y no le pasó nada. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Pónganse de pie, ya vamos a cerrar. Ve y dile a tu vecino: sacúdela.
Sacúdela, dile. Sacúdela. Sacúdela. Muévala. Come on. Nadir, Canel, sacúdela, bro. Sacúdela. Dile a tu vecino, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Dios le había dicho que iba a Roma. Ahí les va. Así que no iba a morir en Malta. No morirá en la tormenta. No morirá en el naufragio. No te quedarás en ese lugar desconocido. Este es solo el camino. Y lo que Dios empieza, lo termina. Lo que Dios empieza, lo termina. La fe no te impide que te muerdan. La fe no te impide de que te arresten. Iglesia, todos tenemos que pasar por Malta. Ahí les va. Cerca de allí había una finca que le pertenecía a una persona que se llamaba Publio. A lo mejor es un nombre interesante. Si van a tener bebé, a lo mejor nombre Publio. Y Pablo se da cuenta de que Publio tenía un problema, ¿sí? Y el problema de Publio está a punto de convertirse en una oportunidad para Pablo. Y el padre de Publio estaba enfermo. Digan a su vecino, estaba enfermo. Dígale, estaba enfermo. Y en este punto creo que Pablo comienza a sonreír. ¡Ay, ya entiendo! ¡Ya entiendo! Había una razón por la que naufragué. Había una razón por la que me mordió una serpiente. Pablo entró a verlo y después de orar por él, le impuso las manos y una de ellas era la que estaba mordida. Y Cristo lo sanó. Y como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudieron a ser sanados. En otras palabras, Cristo llegó a Malta. Y Cristo quiere llegar a tu casa. Y va a usar el dolor para que entre. Porque en el dolor es cuando decimos así: ¡ay, Señor, ayúdame! Dios tiene un propósito con todo lo que pasa en nuestras vidas. Dios todavía tiene todo en sus manos. Ahí les va tu historia. Así dejó morir a Lázaro. Y era su compa, amaba a Lázaro. Y cuando le dicen que Lázaro murió, dijo: me alegro que sucedió. ¿Cómo? ¿What? ¿Por qué? Porque ahora tenemos una situación, y la situación es lo que posibilita una revelación. Hasta en ese momento conocían a Jesús como sanador. Ahora necesitan conocerlo como la resurrección. ¿Y qué dice? Levántate, Lázaro. Resucita. Vive. La muerte de Lázaro tenía que pasar para una revelación. Ahí les va, parte 2 del Vikingo. Había un tiempo de historia del Vikingo donde no había vikingos cristianos. Y en la serie hay una historia. ¿Se convirtió? ¿No se convirtió? ¿Si fue genuino o no fue genuino? Pero lo que yo vi es, miré otra serie que se llama Vikings Valhalla, donde están hablando los personajes que están en la historia de Vikingo. Y están hablando, esta serie se tomó, o estaba hablando de 200 años después de esta serie. ¿Y qué creen? Ya hay vikingos cristianos. No permitas que los días malos te hagan perder tu confianza en Dios.
Quiero animar a la iglesia en confiar en Dios, a confiar en las promesas de Dios, a confiar en las promesas de Dios. 2 Corintios 1:20 dice, todas las promesas que Dios ha hecho son sí en Cristo. Ahí están, ahí les va. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén. Para la gloria de Dios. ¿Qué significa amén? Que así sea. Lo que quiero hacer en este momento, voy a decir unas cosas y quiero que cuando yo levante la mano, ustedes digan amén. Amén. Como que lo están creyendo. Hebreos 13:15, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan bien. Efesios 3:20, ahora bien, al que puede hacer mucho más de que todo lo que podemos pedir o imaginarnos. Y Filipenses 4:19, y Dios me suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Lamentaciones 3:22 al 23 dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminarán. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Iglesia, ya viene la mañana. Amén. 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 Es difícil, pero confío en ti. No lo entiendo todo, pero confío en ti. Sé que me amas, Jesús. Sé que me persigues, Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que está aquí en este momento. Te pido, Señor, que abras nuestros ojos, que abras nuestro corazón para poder entender y ver y recordar todo lo que hemos escuchado hoy. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.